Cuando me mudé a Silvercrest en 2018, nunca imaginé que mi vida cambiaría de manera tan radical. Siempre he sido una persona reservada, a la que le gusta pasar desapercibida, porque lo que más me atraía era la tranquilidad. El pueblo, aunque pequeño y tranquilo, tenía un ambiente que me hacía sentir incómodo. Silvercrest tenía un estilo de vida muy tradicional, con sus rígidas divisiones sociales, donde el valor de una persona parecía estar definido por su posición dentro de ese sistema. Yo era un extraño, alguien que no pertenecía a este juego. Lo supe inmediatamente. Nada de lo que vestía ni nada de lo que decía parecía encajar en ese entorno, pero hasta ahora todo estaba bien. Mis días eran tranquilos. Estudiaba, leía, entrenaba, sencillo y sereno. Pero todo cambió cuando conocí a Lexi y su grupo. Lexi era la típica chica popular, la hija del alcalde, con todas las miradas puestas en ella. La capitana de las animadoras y dueña de una confianza tan inmensa que era imposible no notar su presencia al entrar a cualquier habitación. Ella y las chicas que la seguían, Diana y Olivia, tenían control absoluto sobre los estudiantes de la escuela. Podían determinar quién estaba dentro o fuera de su círculo social y, por supuesto, como era de esperar, la chica nueva, yo, se convirtió en su objetivo. Nunca entendí por qué había tanta atención, pero rápidamente me di cuenta de que lo que estaba sucediendo no era bueno. Al principio, las provocaciones fueron discretas. Los comentarios sobre mi apariencia, sobre el hecho de que soy diferente, siempre se hacen en tono de broma. Simplemente lo ignoré, tratando de mantenerlo para mí mismo, como siempre lo hacía. Pero pronto me di cuenta de que para ellos mi silencio era un desafío, algo que solo aumentaba la frustración de Lexi y sus amigos. Lo que comenzó como bromas inocentes, pronto se convirtió en algo mucho más oscuro. Las provocaciones se volvieron más directas y maliciosas. Me encontré siendo blanco de risas ahogadas en los pasillos, de miradas críticas y de susurros que intentaban desestabilizarme. Al principio traté de ignorarlo, porque eso era lo que mi madre siempre me decía. No dejes que lo que piensen los demás te afecte. Pero algo empezó a cambiar en mí, algo que no podía controlar. Sentí el peso de cada comentario, de cada mirada. Por más que intentaba mantener la calma, mi mente empezó a llenarse de preguntas. ¿Hay algo malo en mí? ¿Qué quieren de mí? Y cuanto más me cuestionaba, más parecía alimentarlos el silencio en mi respuesta. Las chicas, especialmente Diana, intentaron encontrar algo, cualquier cosa, para hacerme reaccionar. La sensación de ser observado, analizado y criticado comenzó a carcomer mi paz mental. Una tarde, la tensión alcanzó su punto máximo durante una actividad escolar. Estábamos practicando defensa personal en la clase de educación física, algo sencillo, sin muchas pretensiones. Nunca había hablado mucho de mi entrenamiento de defensa personal. Mi habilidad siempre fue algo que guardé para mí, algo que mi padre, que ya no estaba con nosotros, me había enseñado en secreto. Pero ese día, Lexi, con su ego inflado y sus ganas de humillar, decidió desafiar mi calma. ¿Sabes cómo defenderte, Jad?, preguntó con una risa ahogada y la voz llena de veneno. Las chicas que la rodeaban se rieron, pero la presión que yo sentía era inmensa. Lexi, una kickboxer, con todo su orgullo y confianza, me desafió a una pelea, creyendo que podría vencerme fácilmente. En ese momento, algo dentro de mí se iluminó. Tal vez fue porque me cansé de que me subestimaran, o tal vez fue algo más profundo, una conexión con mi padre lo que me empujó a aceptar. El desafío fue dado, y algo me dijo que ese sería el momento en el que les mostraría quién era realmente. El día del evento llegó más rápido de lo que imaginé. El gimnasio estaba abarrotado de estudiantes que se agolpaban alrededor del espacio reservado para actividades de autodefensa.
Las chicas estaban emocionadas y la atmósfera estaba tensa. Sabía que el foco de la clase estaba en mí, que yo era el nuevo y diferente. Y Lexi seguía mirándome desafiante, como si estuviera preparándose para hacerme caer frente a todos. Me sentí extraña, como si hubiera una enorme presión sobre mis hombros, pero al mismo tiempo algo dentro de mí me decía que no dejara que eso me afectara. Lo que más quería era mostrarle a todo el mundo que mi vida, mi historia, mi lucha no debían tomarse como broma. El instructor llamó a todos a ponerse de pie, y cuando llegó mi turno, pude ver la sonrisa sarcástica de Lexi ampliarse. «Veamos de qué eres realmente capaz, Jade», lo dijo con voz altiva y llena de superioridad. Me quedé mirándola sin una pizca de duda en mis ojos, sabiendo que ese sería el momento en el que las cosas cambiarían. Allí ya no era la víctima silenciosa. Sería yo mismo, de verdad, por primera vez. Lexi vino hacia mí con un golpe rápido, típico de alguien que ya tenía experiencia en kickboxing, pero lo que ella no sabía era que, desde muy joven, mi padre me había entrenado con la misma dedicación que un atleta olímpico. Sabía cómo esquivar, cómo anticipar los movimientos, cómo utilizar el peso de mi cuerpo contra cualquiera que me atacara. Ella avanzó, y como si fuera un movimiento automático, la esquivé fácilmente, sintiendo una ola de calma envolverme. Mi mente estaba concentrada, clara, como si la confusión del mundo que me rodeaba hubiera desaparecido. El cuerpo de Lexi quedó expuesto, y, sin que ella tuviera tiempo de reaccionar, con un movimiento rápido y preciso, la tiré al suelo, de forma que todos los presentes pudieron escuchar el impacto de su caída. El sonido del cuerpo de Lexi golpeando el suelo fue como música para mis oídos. El gimnasio, que estaba lleno de risas y burlas, quedó en completo silencio. Lo único que se podía escuchar era el sonido del aire siendo absorbido por la gente alrededor, todos ellos en estado de shock. Lexi estaba en el suelo, aturdida, mientras yo estaba de pie, respirando uniformemente. Su frustración era palpable y la sorpresa en las expresiones de todos los que me rodeaban, más que cualquier palabra, lo decía todo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era la niña invisible a la que podían humillar sin consecuencias. Yo era algo más y finalmente se darían cuenta. El silencio en el gimnasio parecía eterno. La gente estaba en shock y podía sentir las miradas de todos fijas en mí, como si estuvieran tratando de comprender lo que acababa de suceder. Lexi, todavía aturdida en el suelo, parecía haber sido derribada de su pedestal de confianza. Ella se sentía avergonzada, intentando levantarse con dificultad, mientras Diana y Olivia se acercaban a ella con expresiones de incredulidad. La imagen de Lexi, la chica que todos temían, ahora se estaba destruyendo ante mis ojos, y por un momento incluso me sentí mal por ella. Pero el sentimiento de haber mostrado la verdad a todos fue tan poderoso que ni siquiera tuve tiempo de arrepentirme. Supe en ese momento que lo que había sucedido no era solo por esa pelea. Se trataba de todas las palabras, todas las miradas, todos los intentos de menospreciarme. Todos estaban allí, mirándome de una manera completamente diferente, y podía sentirlo en el aire. Algo había cambiado, y lo más sorprendente era que lo que estaba sucediendo no estaba sucediendo por una pelea física. Fue algo mucho más profundo. El vídeo de ese momento pronto se difundió por toda la escuela, y con él, el cambio de mi estatus fue instantáneo. De ser un blanco fácil, una chica tranquila y extraña, comencé a ser vista de una manera diferente. Las burlas cesaron, los chistes desaparecieron y de repente el respeto empezó a aparecer donde antes había habido burla. Las chicas empezaron a mirarme de otra manera, como si mi presencia ya no fuera un problema, sino algo a respetar. Lexi, que una vez tuvo a todos a su alrededor, ahora estaba desacreditada.
removida de su trono y lo peor para ella. Ya no podía hacer lo que hacía antes. Las palabras de Diana y Olivia, que antes siempre habían estado a su lado, comenzaron a dispersarse e incluso ellas parecían más tranquilas, más reservadas. Ya no se trataba de quién era más popular o quién tenía más poder, sino de quién tenía más respeto. Y en ese momento sentí que el respeto estaba de mi lado. Cuando Lexi se acercó a mí más tarde, la miré a los ojos, y lo que vi en su mirada fue algo que nunca imaginé: vergüenza. Ella ya no me desafió más. Ella no intentó derribarme. En lugar de eso, dijo las palabras que por alguna razón sabía que algún día escucharía. Lo siento, Jade. Fue una disculpa sincera, pero lo que más me sorprendió fue el hecho de que no fue solo ella quien pareció cambiar. Toda la escuela estaba cambiando y era más de lo que podría haber soñado. El poder de la transformación, de la paz que encontré dentro de mí, estaba haciendo que las personas, incluso aquellas que me odiaban, repensaran sus actitudes. A medida que pasaban las semanas, la dinámica en la escuela cambió por completo. La propia Lexi, aunque todavía era la hija del alcalde y tenía su popularidad, ya no era la misma. Comenzó a darse cuenta de que el poder de humillar a los demás, de mantenerse en la cima, no era algo que pudiera lograrse mediante la fuerza bruta o el miedo. Cada vez que pasaba a mi lado, había una sensación extraña en el aire, una mezcla de respeto y algo más. Las otras chicas, Diana y Olivia, también empezaron a mirarme de manera diferente, como si estuvieran empezando a comprender lo que realmente quería decir. Fue como si la tensión en nuestra relación se hubiera disipado y lo que quedó fue una conciencia colectiva, tanto de su parte como de la mía, de que las cosas podían ser diferentes. No tuve que luchar contra ellos, sino simplemente ser fiel a quien realmente era. Pude darme cuenta de que si bien mi entrenamiento y mis habilidades fueron una parte importante de esa transformación, lo que realmente hicimos en ese gimnasio fue impulsar algo mucho más grande, romper un ciclo de poder que no debería haber existido en primer lugar. El evento de autodefensa fue el punto de inflexión, pero el verdadero impacto solo se sintió con el tiempo. Lexi, Diana y Olivia, las tres niñas que una vez fueron las figuras centrales de la escuela, comenzaron a reflexionar sobre sus actitudes. Lexi, en un momento de claridad, tomó la iniciativa de disculparse públicamente, no solo conmigo, sino con todos los estudiantes a quienes ella y sus amigos habían lastimado a lo largo de los años. La forma como se posicionó fue un verdadero hito. No se trataba solo de pedir disculpas, sino de reconocer que ser popular o ser el líder de algo no valía de nada si no iba acompañado de empatía y respeto. Ella no solo pidió perdón por las humillaciones que me hizo sufrir, sino también por las veces que hizo sentir pequeñas e insignificantes a otras personas. Lo más sorprendente fue cuando, en su discurso, Lexi mencionó que su visión de lo que significaba ser fuerte había cambiado por completo. Dijo que, contrario a lo que ella pensaba, ser fuerte no consistía en dominar a los demás, sino en saber respetar la individualidad y el espacio de los demás. Cuando ella hizo eso, fue como si se nos quitara un peso de encima a todos. Para mí, fue una verdadera victoria, no porque me hubiera pedido perdón, sino porque se había transformado ante mis ojos. Y así, toda la escuela comenzó a reflexionar sobre la verdadera fuerza, el verdadero liderazgo y el poder que tenemos para cambiar nuestro comportamiento cuando nos damos cuenta de que nuestras actitudes afectan más de lo que imaginamos. El cambio no fue instantáneo ni perfecto, pero fue innegable. Esas actitudes crueles, esas dinámicas de poder que una vez estaban tan arraigadas en la escuela, comenzaron a desaparecer lentamente. Con la transformación de Lexi, otros comenzaron a seguir su ejemplo.
Fue como si el ambiente de la escuela hubiera sido restaurado, como si la atmósfera anteriormente densa y cargada de tensión se hubiera vuelto más liviana. El bullying que sufrí se disipó, y más que eso, me di cuenta de que mi propia presencia comenzó a ser respetada de manera genuina. No se trató solo de mi formación, sino de la forma en que aprendí a ser fiel a mí mismo, a mantenerme firme en mis convicciones. La serenidad que tanto cuestionaban sobre mí ya no era vista como una debilidad, sino como una fortaleza silenciosa, algo que podía transformar incluso a las personas más endurecidas. Y cuando me di cuenta de esto, no pude evitar sentirme agradecido. No solo sobreviví a todo, sino que salí más fuerte, más completo y más capaz de afrontar lo que viniera después. Incluso Lexi, que antes era tan orgullosa y arrogante, comenzó a acercarse a mí de una manera diferente. No fue un intento de ascender a través de la humillación o la búsqueda de liderazgo, sino más bien un deseo sincero de aprender. Ella se convirtió en una de mis más grandes aliadas, aunque tardó un tiempo en que eso sucediera. Un día, mientras estábamos en el patio de la escuela, ella se acercó a mí tímidamente, con una sonrisa en su rostro, y me pidió que hablara. No se trataba de la pelea, ni de lo que había sucedido en el gimnasio, sino de lo que había aprendido de todo ello. Habló de cómo la confianza que alguna vez tuvo en su popularidad, en su capacidad de controlar a la gente, fue reemplazada por una nueva percepción de liderazgo, más empática y centrada en el respeto. No necesitaba decir nada a cabo de escucharlo. Sabía que lo que estaba ocurriendo allí no era solo un cambio externo, sino algo más profundo, algo que no se podía forzar. Y mientras Lexi me hablaba, entendí que esta transformación no era solo mía. Pertenecía a todos, y lo que le ocurrió a la escuela Silvercrest no se podía deshacer. Todos estábamos, de alguna manera, aprendiendo a ser mejores unos para otros, y supe, en ese momento, que la verdadera victoria estaba en poder demostrar que el cambio empieza por nosotros mismos. Lo más sorprendente para mí fue darme cuenta de que lo que ocurrió en Silvercrest no fue solo una pelea o quién era físicamente más fuerte. Esa experiencia me enseñó algo más profundo. La verdadera fuerza no reside en la capacidad de derrotar a los demás, sino en el coraje de permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo parece querer alejarte. Había pasado tanto tiempo intentando esconderme, intentando ser invisible, pero en ese momento, al exponerme y aceptar el desafío de Lexi, descubrí que la verdadera fuerza residía en mi capacidad de no reaccionar de la manera que todos esperaban. Mi tranquilidad, mi silencio, que antes eran vistos como debilidades, se convirtieron en mi mayor ventaja. Había aprendido con la ayuda de mi padre a controlar mis emociones, a comprender mis límites y a confiar en mí mismo. La escuela Silvercrest, que alguna vez me pareció un lugar donde nunca tendría voz, ahora se sentía como un espacio de posibilidades. Sabía que mi vida allí, la forma en que afrontaba todo, nunca volvería a ser la misma, y eso me dio cierto alivio. Quizás no se trataba de ser aceptado por la gente, sino de aprender a aceptarme a mí mismo y entender que mi verdadera fuerza estaba en convertirme en quien realmente soy, sin miedo a exponerme. A medida que pasaban las semanas, la escuela se convirtió en un lugar diferente. No solo para mí, sino para todos. Cuando la gente empezó a mirarme, vi respeto en sus ojos. No fue solo la pelea que gané, sino la forma en que reaccioné a la presión. Por mucho que intenté mantener la calma, todavía había momentos de inseguridad, momentos en los que me preguntaba si algo había cambiado realmente. Pero la reflexión de la gente que me rodeaba decía lo contrario. Algunos de los estudiantes más populares comenzaron a acercarse a mí, queriendo hablar, queriendo saber más sobre quién era yo realmente. Ya no se trataba de humillarme,
sino de aprender de lo que tenía para ofrecer. Fue allí donde me di cuenta de que mi presencia en la escuela tenía un significado mucho mayor del que imaginaba. No se trataba solo de ganar una batalla contra el ego de una chica arrogante, sino de ayudar a transformar la mentalidad de toda una comunidad. Sin quererlo, me había convertido en un símbolo de lo que significa ser fuerte, y eso, más que cualquier trofeo o victoria, era la mayor recompensa que podía haber recibido. Sabía que el cambio que se producía dentro de mí no solo sería visible para los demás, sino también para mí misma. Antes de mudarme a Silvercrest, era una mujer joven que se escondía detrás de su propia calma, tratando de no ser notada, evitando la confrontación. Pero todo cambió en esa escuela. No solo me enfrenté a una de las mayores adversidades de mi vida, sino que también descubrí mi capacidad de resistir y transformar algo negativo en algo positivo. A veces, el mayor desafío no es tratar con los demás, sino con uno mismo. Fue en ese momento que aprendí a conocerme a mí mismo de una manera que nunca imaginé posible. Lo que una vez había sido una carga pesada, mi timidez, mi deseo de permanecer al margen, se convirtió en una fuerza silenciosa que ahora sabía cómo controlar. Ya no era alguien al margen de la sociedad de Silvercrest. Ahora bien, yo era una persona que conocía el valor de su propio espacio, de sus propias elecciones, y al hacerlo, demostré que la verdadera fuerza no consiste en presumir, sino en mantenerse firme en quien uno realmente es. Con el tiempo, incluso las chicas que estaban más lejos de mí, las que solo miraban desde lejos, empezaron a acercarse. Ya no se trataba de popularidad o estatus social, sino de respeto. Vieron en mí algo que quizá nunca habían visto antes. Una persona real, sin máscaras, sin disfraces, y contrariamente a lo que imaginaba, las amistades empezaron a formarse desde una base más sólida, más auténtica. Lexi, Diana y Olivia, a pesar de que todavía tenían sus propios problemas que resolver, comenzaron a verme no como un adversario, sino como alguien de quien podían aprender. Aquellos que una vez fueron mis opresores, ahora comenzaron a cuestionar los estándares con los que habían crecido y, en algún nivel, comenzaron a redimirse de sus propios errores. Aunque el perdón entre nosotros no fue inmediato, su esfuerzo por cambiar su manera de ver el mundo fue notable. Y yo, a mi vez, me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en derrotar a alguien, sino en ser capaz de transformar una situación negativa en algo que al final generara aprendizaje y evolución para todos. A medida que el año escolar se acercaba a su fin, la atmósfera en Silvercrest era más ligera y genuina. Ya no se trataba de popularidad, ya no se trataba de quién tenía más poder o quién tenía más seguidores. Lo que quedó claro para todos fue que la verdadera fuerza no estaba en manos de una sola persona o grupo, sino en la capacidad de todos de unirse y aprender a respetar las diferencias. Nunca pensé que sería capaz de transformar tanto un lugar con solo mi presencia, pero lo que he aprendido es que el cambio no tiene por qué ser grande ni explosivo. A veces la verdadera transformación llega a través de la quietud, a través de la forma en que mantenemos nuestra integridad frente a la adversidad. La pelea en el gimnasio, para muchos, fue el punto de inflexión, pero para mí fue solo una representación de lo que estaba pasando dentro de mí todo el tiempo. Finalmente comprendí el poder de la autoaceptación, de tener el coraje de ser quien soy, sin importar lo que piensen los demás. Las chicas que me habían causado tanto dolor, especialmente Lexi, comenzaron a cambiar, de adentro hacia afuera. Se dieron cuenta de que ser cruel, hacer sentir inferior a alguien, no solo dañaba a la otra persona, sino que también socavaba su propia confianza y humanidad.
Su amistad se forjó en el dolor, en las reflexiones sobre lo que está bien y lo que está mal. Y yo sabía que, aunque su transformación no fuera instantánea, estaba sucediendo. Vi a Lexi, Diana y Olivia acercarse a otros que antes eran considerados invisibles o poco importantes, y me hizo darme cuenta de lo poderoso que puede ser el cambio genuino. El perdón, aunque no fue fácil, fue dado. No porque tuviera que perdonarlos, sino porque, en el fondo, todos necesitamos aprender a lidiar con nuestros propios errores. La verdadera victoria no fue vencer a Lexi, no fue demostrar que era más fuerte. La verdadera victoria estuvo en la transformación que todos experimentamos, en cómo la negatividad se convirtió en algo positivo, en una experiencia de crecimiento colectivo. Al mirar atrás a todo lo que pasó, me di cuenta de que aquella experiencia fue una verdadera lección de vida. No se trataba de ser perfecto o inmune a las burlas, sino de cómo reaccionar ante ellas. Sobre cómo, en lugar de dejarme consumir por la ira o la vergüenza, aprendí a usar lo que me lastimaba como combustible para volverme más fuerte y más segura de quién soy. La pelea en el gimnasio, la transformación de Lexi, el cambio en la escuela, todos fueron un reflejo de una única decisión que tomé: no dejarme desanimar, no dejarme definir por lo que los demás pensaban de mí. Y a medida que pasaban los días, me sentía más en paz conmigo mismo. La serenidad que había cultivado ya no era una máscara para protegerme, sino una expresión de mi verdadera esencia. Había descubierto una fuerza interior que nunca supe que tenía y, en cierto modo, me hizo ver la escuela Silvercrest de una manera completamente nueva. Ya no era un campo de batalla, era un lugar donde finalmente pude ser quien realmente soy, sin miedo. Hoy, cuando miro atrás, veo que aquella experiencia fue fundamental para mi desarrollo. No solo como una persona más fuerte, sino como alguien que ahora sabe que la adversidad se puede superar con coraje y empatía. La transformación que comencé dentro de mí se reflejó en todos los que me rodeaban y al final lo que realmente quedó fue la comprensión de que todos podemos aprender y crecer de nuestros errores. Lexi, Diana, Olivia, todas estas chicas que una vez fueron mis opresoras, ahora eran mis aliadas en un mundo más equilibrado. Su perdón, reflexión y cambio demostraron que todos tenemos la capacidad de evolucionar y que la verdadera victoria no consiste en quién gana o quién pierde, sino en quién mejora después de cada desafío. No solo superé el acoso escolar, sino que también superé el miedo a ser quien soy, y al hacerlo, ayudé a otros a encontrar el mismo camino.